Estos muffins son geniales para rellenar, decorar o comer solos como lo ves acá. Quedan bien chocolatosos, blanditos y son ideales para cualquier fiesta o reunión. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar estos muffins. Vamos a arrancar en un bol o en un jarrito para que les sea más fácil servir después. Agarramos un tamiz, si tienen, no es obligatorio, y agregamos la harina, el cacao en polvo, seguimos con el polvo para hornear, tamizamos bien esto, traten de tamizar todo adentro y no afuera como estoy haciendo yo. Una vez que terminan con esto, agregamos el café instantáneo, la sal, seguimos con el azúcar y ahora con un batidor vamos a integrar bien todos estos ingredientes secos. Cuando ya lo vean de color bien parejito, seguimos agregando los ingredientes líquidos. Agregamos el huevo, la esencia de vainilla, el agua y el aceite. Ahora con nuestro batidor volvemos a integrar todo esto, ahora sí para que quede totalmente homogéneo. Ahora, importantísimo, si tienen una espátula, pásenla bien, porque en todos los boles que no son redondos siempre queda harina pegada en cualquier lado. Miren acá el masacote de harina que quedó sin mezclar. Díganme en los comentarios si ustedes siempre se acuerdan de pasar la espátula o a veces se olvidan. Ahora me llevo todos estos recipientes vacíos que quedaron acá. Traigo mi cupcakeera o como sea que se llame. Pongo un pirotín en cada huequito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Antes de rellenarlo, vuelvo a mezclar bien esto. Y el último ingrediente para que actúe bien el polvo para hornear es el jugo de limón. Lo integro bien y relleno todos los pirotines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá traten de no haber volcado en la fuente porque eso en el horno se quema y cuesta bastante sacarlo a veces. Si volcaron un poquito como me pasó a mí, lo limpian. Ahora, esto así como está, lo llevan al horno a 180 grados por más o menos 15 minutos. Pasado ese tiempo, miren lo espectaculares que se ven. Son bien blanditos, ultra chocolatosos, una delicia. Un truquito para saber cuando se terminaron de cocinar es pincharlos con un palito. Si sale con pedazo de masa, le falta, pero si sale solamente húmedo, ya está listo para sacarlo. Si querés otras recetas de muffins o cupcakes de otros gustos como frutilla, vainilla, banana, lo que sea, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.